Sí, antes de arrancar con la presentación, un comentario introductorio mío, que es un agradecimiento a Pablo por abrirnos las puertas de la Facu. Nosotros somos los dos egresados de acá de la casa y nos gusta mucho volver a la facultad. En particular en estos momentos, donde la cosa en la facultad está difícil en términos de ingreso, la verdad que valoramos mucho el laburo que se hace, somos consumidores y lectores de lo que produce el IEP. Y en buena parte nos sentimos muy afines en lo que generan, en lo que producen y en lo que hacen. Así que nada, es un gusto para nosotros estar acá y tener la oportunidad un poco de contarles qué estamos haciendo. Antes de arrancar un poco nos presento. Nosotros tenemos una consultora hace un año, pero tenemos como una sinergia de trabajo que tiene un poco más de historia y que en buena medida está muy anclada en nuestra clave de lectura de la economía argentina. Fede es un especialista, no lo voy a decir como lo suelo decir porque a Fede no le gusta como lo digo, pero que tiene, digamos, herramientas para seguir el mercado de trabajo y la dinámica de ingresos como pocos profesionales en la Argentina. Y yo desde algún tiempo también me dedico a mirar el mercado del dólar y el sector financiero. Y de alguna manera de esas dos miradas, que son una especialidad vinculada a la dinámica de ingresos y de precios, y una más vinculada a la dinámica del dólar y la deuda y las finanzas, nosotros construimos un poco la línea de interpretación de nuestra consultora, ¿no? Y eso es un poco lo que teníamos ganas de mostrarle hoy y nada, y con eso yo cierro y arranca Fede. Bueno, me voy a tomar una licencia mínima, se escucha, ¿no? Que es que además de la formación, y yo a Pablo lo conocí acá, ¿no? Cursando, no cursamos nada juntos, de hecho, pero compartimos una de las cosas más lindas que tiene la facultad, que es hacer agrupaciones de estudiantes. ¿No? Y en su momento, bueno, claro, era súper importante, ahora me imagino que también, está medio caído el tema, pero en su momento era una de las cosas más lindas, que es que, y después siendo docente, ayudante de cátedra primero, después docente de la facultad, después en Macro 1, 15 años, una de las cosas más lindas que tiene es lo que pasa de afuera de las aulas, ¿no? Que la formación de los economistas ocurre más afuera que adentro. Y ocurre más en la discusión con los colegas, en donde uno puede soltarse mucho más que cuando aparece un profesor parado diciéndote si está bien o mal lo que decís. Entonces eso me parece que fue una de las cosas más lindas que me dio la facultad y que creo que es parte un poco del proyecto con Pablo y de cierto código en común que tenemos, de la clave de lectura de la perspectiva macro de Argentina. Y después una de las cosas más lindas también que comparto con varios de los que están acá es el CEDES. A mí el CEDES me marcó un montón la dinámica profesional. Y sobre todo una clave de lectura que creo que hasta ahora sigue siendo una parte súper importante y que como el florecimiento del CEDES tiene mucho que ver en los 80 y cuando uno ve la macro los últimos 10 años y ve que hay muchas cosas de los 80 y aparecen los 80 todo el tiempo y yo me formé leyendo todo eso todo el tiempo, más que de los 90, más de los 80, porque en mi humilde opinión es mucho más rico los 80 que los 90 en términos de discusión económica, de ese estructuralismo de discusión entre varios países que se dio entre el CEDES y otros institutos de otros países latinoamericanos, es espectacular para entenderlo y ahora que hay mucho más riqueza en términos de más riqueza conceptual se fue bastante para abajo eso, pero mucho más riqueza en términos de datos, hay cosas que le voy a mostrar que en realidad son cosas que se veían antes. Sí, que ahora con los datos uno puede tener en el seguimiento, las actas de paritarias de los convenios colectivos de trabajo en la computadora, cosa que antes era muy difícil, y ahora podés hacer un seguimiento muchísimo más rico de la inercia inflacionaria vinculado a los salarios. Entonces, en parte de lo que voy a mostrar y de lo que forma parte de nuestra clave de análisis y esta cuestión del proyecto. El proyecto de consultora no es solamente la cuestión consultoril de tratar de anticipar, hacer los datos de seguimiento de coyuntura, etcétera, sino bueno, meternos un poco, rascar un poco más en cosas que habitualmente no se hacen y eso a nosotros nos encanta, ¿sí? Tanto del sector externo como de la dinámica de precios y salarios. Sin más, ahora sí, dejo de hablar de mí y avanzo. Creemos que la coyuntura se tiene que leer, nosotros creemos que la clave de lectura de la coyuntura más interesante, en parte tiene que ver con algo que dice el gobierno de una forma muy, no me sale la palabra, pero de una forma es provocadora,
que es esto de todo planeado de acuerdo, todo marcha de acuerdo a lo planeado, que nosotros decimos, mirá, todo marcha, no de acuerdo a lo planeado, porque evidentemente las distintas etapas de la política económica es muy difícil plantear que estaban planeadas, sino en el marco de distintas urgencias que fueron surgiendo, o de distintos contextos que tenía la política económica para llevar adelante un programa que tiene como eje la inflación o el combate a la inflación, que, adelanto, nosotros creemos que es el mejor acierto, es el acierto más grande del gobierno en términos de la administración macroeconómica, porque la inflación era el principal problema que tenía la economía hasta la asunción del nuevo gobierno. En ese marco nosotros nos preguntamos qué implica el acuerdo del fondo en el marco de esa nueva etapa, o sea, qué rasgos aparecen en el acuerdo o desacuerdo con el fondo en esta nueva etapa y qué implican los condicionamientos de la política económica del acuerdo con el fondo. Después, ¿cómo es esa desinflación? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son las anclas? ¿Cómo se puede entender la desinflación? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? ¿Y por qué nosotros creemos que hoy está entrando en una etapa más conflictiva que la anterior? Y nosotros eso lo fundamentamos con datos concretos, no porque eso sea lo que hay que hacer y sea mejor que otra cosa, pero cuando aparecen los datos concretos, la verdad que a nosotros, ¿no?, desde nuestra profesión, siempre es mejor, ¿no? La discusión sobre todo con la política o con, no sé, me preguntaba el otro día, ¿y cómo ves el humor social? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Esas cosas de humor social, a mí dame datos concretos y lo vemos. Entonces, ahí aparece un punto importante en términos, concretamente, ¿qué puede explicar esa mayor conflictividad ahora, a pesar de que la inflación bajó? Y lo cuarto es cuáles son las tensiones macro y qué tiene que ver eso con la estabilización. Una aclaración, como decía recién, efectivamente lo que estábamos viviendo en Argentina es algo, ¿sí?, en el 2022-2023, es algo que no se veía. En los últimos 90 años solamente había pasado 13 veces, ¿sí?, esos niveles muy, muy altos de inflación, y que esos niveles altos de inflación estuvieron siempre relacionados con graves crisis políticas, graves crisis económicas y graves crisis sociales. Y nosotros estamos convencidos, y también lo vemos en los análisis que llevamos adelante, que es que ese proceso no era nuevo, ¿sí? O sea, no es un punto específico, y por eso a nosotros nos complica bastante relacionarlos con un régimen político en particular, sino creemos que es un proceso de más larga data. Y ese proceso de más larga data efectivamente coincide con las hipótesis de la formación de un régimen de alta inflación, como lo escribieron hace 50 años muchos economistas, y eso tiene que ver con la difusión de prácticas indexatorias, la creciente importancia de la persistencia inflacionaria, ¿sí? Fijémonos que la inflación cuando es alta es volátil, pero una de las cosas que llama mucha atención cuando uno ve los datos ahora, perdón la nerdeada, pero se repiten los datos de inflación mensuales de una forma escandalosa, en el sentido de cheque fuerte que es, tanto en 2023, cuando uno ve 8,8, 12,8, y de repente ahora ve 2, 2, 2, 2, 2, 2, no es 2, 4, 0, 1, y en los 80 era hasta más volátil. Ahora es como que hay una presencia muy fuerte de la persistencia inflacionaria, a pesar de la caída, obviamente. Y obviamente en el marco del proceso inflacionario anterior, de alta inflación, había una tendencia de alta muy clara. ¿Sí? Había una tendencia de alta muy clara en los índices de inflación, y eso tenía que ver con el propio régimen, ¿no? Obviamente. ¿Qué generaba la alta inflación o qué genera? ¿Qué es lo que está descrito por todos lados? Obviamente genera incertidumbre, genera inestabilidad, genera una tendencia al estancamiento, lo cual termina afectando a la inversión, a los ingresos reales y al crecimiento. Obviamente que también lo otro que genera es una dificultad grande para hacer política cambiaria. ¿Sí? Eso lo tenemos escrito desde 2011, en donde efectivamente vos tenés que hacer algún tipo de ajuste o acomodar el régimen cambiario a ese mayor nivel de nominalidad, y por lo tanto o haces algún esquema de crawling peg o algo similar, o te obliga a hacer devaluaciones bruscas de vez en cuando. Lo tercero es que cambia los comportamientos, lo que decíamos recién, lo cual, ahí hay un punto importante, que es no solamente te acorta los contratos, te complica la previsión de largo plazo, te genera preferencia por la flexibilidad, como tantas veces estuvo escrito, y te genera la difusión de prácticas indexatorias, sino que también te genera un alto riesgo de reversión. ¿Sí? Hay una lectura un poco maniquea, creo yo, de la idea de la persistencia o de la indexación, que es creer que la inflación no puede bajar. Eso no es lo que está escrito.
Eso no está escrito. De hecho, la indexación permite bajar más rápido la inflación cuando los plazos son muy cortos, mucho más que cuando no hay indexación. Entonces, el problema, y lo que está muy escrito, es que efectivamente hay altos riesgos de reversión. Y eso es lo que muestran los 80 y que es algo que por ahora está controlado. ¿Sí? Por ahora efectivamente está controlado, pero eso sí es una característica del régimen. Y obviamente hay más cambios de precios relativos cuando hay alta inflación. Ahora, cuando baja la inflación, se generan los riesgos, se generan los efectos inversos, es decir, se elimina la incertidumbre, aumenta la inversión, se eliminan los problemas de credibilidad de la política cambiaria, la agenda económica tiene más largo plazo y se elimina la tendencia a la dolarización de portafolios. ¿Pasa todo eso? ¿Se elimina la indexación? No, efectivamente no pasa eso cuando baja la inflación. Es mentira, eso no es así. ¿Por qué? Porque efectivamente una cosa es bajar la inflación, otra cosa es estabilizar. Y ahí me parece que hay un punto de lectura, si se quiere, de enclave de la política económica actual, que es que efectivamente la inflación bajó mucho, está en niveles muchísimo más bajos, hace muchos meses que ya la inflación bajó mucho, pero eso no implica que se terminen de eliminar los problemas de la alta inflación. Efectivamente tarda la política en estabilizarse, ¿sí? En terminar de estabilizarse. Y eso se puede leer desde distintas formas, ¿sí? Más heterodoxas, más ortodoxas, ¿sí? Pensando en los comportamientos persistentes de la inercia vinculada a los contratos salariales de alquiler, los autos o lo que sea, o la credibilidad de la política económica. ¿Sí? En cualquiera de esos dos aspectos nosotros encontramos varias cuestiones que nos hacen pensar en términos de clave de lectura de, la política económica efectivamente, el gobierno logró bajar la inflación, pero está en un camino que hacia la estabilización, pero que todavía eso no concluyó y la economía no está del todo estabilizada. En el marco, para adelantar un poco también nuestra clave de lectura, en el marco del programa económico, obviamente nosotros creemos que... Eso, pásalo. Nosotros creemos que hay una retórica muy fuerte vinculada a lo fiscal y monetario, pero que las anclas que valen son las anclas que valen y que valen hace muchos años y que usaron todos los países de América Latina para estabilizar, o casi todos los países de América Latina para estabilizar, que básicamente desde la ancla cambiaria es la más poderosa y que el gobierno acompaña esa ancla cambiaria con un ancla salarial que tiene distintos comportamientos, que acompaña, que no es la que va hacia adelante, sino que obviamente la que está más adelante en la estabilización es la cambiaria, pero que el ancla salarial es una parte muy importante del programa. Por lo tanto, obviamente este programa, independientemente de las cuestiones vinculadas a esa retórica súper recontraortodoxa, tiene componentes heterodoxos muy claros. Pablo. Bueno, la idea es arrancar un poquito entonces haciendo zoom en la cuestión cambiaria. Nosotros lo que vemos es que a partir del acuerdo con el fondo lo que hay es un cambio de etapa fuerte en la política económica, más allá de que, como vamos a ver, lo que creemos es que aún dentro del acuerdo, que es un cambio de etapa en la política económica, el gobierno trata de resistir ese cambio de etapa, lo cual no implica que ese cambio de etapa no haya sucedido y que veamos un poco cuáles son sus implicancias y cómo eso de alguna manera erosiona algunas de las herramientas que tenía el gobierno para administrar el ancla cambiaria. A grandes rasgos nosotros lo que vemos es que el programa es un programa que es difícil interpretarlo cuando uno lo analiza en detalle como un programa que efectivamente está pensado al detalle para los problemas puntuales que tiene la economía argentina, sino que lo que parece más es un programa que lo que termina es reflejando las tensiones y los desacuerdos entre las partes. Y esto nosotros lo identificamos en varios aspectos, quizás el más claro es el de las bandas cambiarias. No hay mucho registro histórico de bandas cambiarias tan amplias como las que tiene la Argentina, y menos para una economía que lo que venía haciendo era tratar de bajar los precios con el tipo de cambio, ¿no? Incluso esto choca en buena medida con la propia retórica del gobierno hasta antes del cambio de régimen, ¿no? Veníamos en un régimen cambiario que iba a desacelerar el ritmo del crawl y de esa manera iba a lograr bajar los precios al 1%, y de repente pasamos a un esquema donde flotar no importa y hay que cambiar el chip, ¿sí?
Una parte de eso nosotros lo entendemos como esto, como el efecto de un desacuerdo, donde probablemente el gobierno, urgido por las necesidades del sector externo, fue a pedir ayuda al fondo, el fondo le pide un ajuste del sector externo, el gobierno trata de convencerlo de que no, entonces le dice, no, mira, no hace falta, yo te garantizo que solo con el apoyo de reservas que vos me das, a mí con eso me alcanza. El fondo le dice, mira, no, yo no estoy seguro, bueno, pongamos unas bandas y veamos dónde se acomoda. Efectivamente, pongamos una banda y veamos dónde se acomoda. El gobierno le dice, che, pero mira, tengo una cosa más que decirte. Como yo no puedo tocar el régimen cambiario sin sacar el cepo, no solo tengo el problemita que tenía antes en mi sector externo, sino que además quiero abrir la FAE. Ah, bueno, ¿vos querés abrir la FAE? Bueno, entonces la banda tiene que ser muy alta, muy ancha, ¿sí? Y efectivamente lo que quedamos es como enmarcados en un esquema que tiene muchas complicaciones. Que cuando uno lo mira de jure, yo creo que acá hay un punto importante y es, nosotros tenemos una mirada en ese sentido, si se quiere, coincidente en términos de cuál es el diagnóstico del fondo y el objetivo del programa respecto de eso, que es que Argentina está atravesando una crisis que es una crisis que está muy asociada a su problema de deuda, ¿sí? Y que es una crisis que probablemente tiene su raíz en 2018. Esto no quiere decir que el problema de la alta inflación del que hablaba Fede arrancó en 2018, no, nada que ver con eso. Sí, lo que decimos es que a partir de ese entonces la dinámica se volvió muchísimo más inestable. De alguna manera, cuando uno repasa el staff report con el Fondo Monetario, el fondo lo que admite es que, mira, desde 2018 hubo 4 programas con el fondo, 3 gobiernos, una reestructuración de deuda y Argentina nunca pudo volver al mercado. Entonces, lo que plantea el programa es algo bastante sencillo, es, che, mira, hagamos un impasse en lo que estás haciendo ahora, acomodemos un poquito el sector externo. Si acomodas el sector externo vas a poder bajar el riesgo país y volver a los mercados, y una vez que vuelvas a los mercados vas a poder recuperar márgenes de política económica para hacer lo que quieras hacer. Eso es de alguna manera lo que uno lee de mirar el acuerdo con el fondo. Efectivamente eso es lo que se firmó, el préstamo tiene muchas características excepcionales que ustedes ya conocen, y lo que empezó a pasar inmediatamente después de firmado el acuerdo es que el acuerdo se empezó de alguna manera a incumplir, ¿sí? Con lo cual lo que estamos es en esta etapa rara donde el gobierno argentino tendría que haber asumido de alguna manera mayores rangos de flexibilidad cambiaria y no lo está haciendo. Y bueno, eso nos pone de alguna manera, por lo menos desde nuestra mirada, en una situación bastante compleja donde el programa económico lo que se transformó es, de alguna manera, en una fuga hacia adelante, ¿sí? Donde el gobierno lo que está tratando de hacer es cumplir con el objetivo del acuerdo con el fondo, que es volver a los mercados, antes de incumplir con el fondo lo suficientemente grave como para no poder volver a los mercados. Es una cosa, parece un trabalengua, pero al final es eso, es una apuesta de riesgo, ¿no? Es doblar para ganar. Vos me pediste que yo sacrifique la desinflación, no puedo sacrificar la desinflación, yo lo que voy a tratar es de volver a los mercados sin hacer lo que vos me pedís. Lo que vamos a ver es que eso es medio complejo, por lo menos hasta ahora no le viene saliendo al gobierno y el tiempo le juega un poquito en contra. Bueno, esto ya lo charlamos, pero tiene que ver con rastrear un poco qué es lo que sabemos sobre las bandas y los problemas que tiene esto en términos del ancla cambiaria, el ancho de las bandas y demás. Hay un problema que es como que está muy, que es bastante sabido para la economía argentina, que es que tener un régimen de flotación entre bandas muy amplias para una economía que tiene un mercado de cambio tan estacional como el argentino, donde aún cuando uno mira años con cepo o sin cepo, la dinámica de oferta en el mercado está muy dominada por el sector agropecuario, hace que efectivamente uno identifique que para el segundo semestre del año, en particular a partir de agosto, la situación del mercado cambiario va a tener un desafío muy grande. Entonces, un poquito lo que empieza a ver es que estamos en un esquema donde el gobierno se comprometió a flexibilidad cambiaria, efectivamente trata de pelear contra un ajuste externo que debía venir con el acuerdo con el fondo, y que por ahora le sale bien en un contexto donde el ciclo tradicional de las exportaciones argentinas lo acompaña. ¿Qué va a pasar más adelante? Bueno, es un interrogante bastante grande. El gobierno viene tratando de poner en agenda la discusión sobre los flujos de inversión de portafolio. Esto es algo que en Argentina tiene como
antecedentes que no son muy buenos, ¿sí? Parecía que esta vuelta venía con algo de macroprudencialidad, que fue lo que se anunció respecto de los 6 meses de estadía mínima para los flujos de inversión. Lo que vimos es que, nada, ahora lo charlamos un poquito más, pero para la colocación ahora del Bond 2030 eso se empezó a flexibilizar y a romper, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que vemos es que efectivamente en esa fuga hacia adelante, en esa necesidad de reabrir el mercado lo antes posible, el gobierno va asumiendo cada vez más riesgo y más, digamos, vulnerabilidad en su esquema. El mercado cambiario argentino es un mercado que estaba, digamos, relativamente apretado antes de la salida del cepo y en buena medida se acomodó con una devaluación muy chiquita después de eso. Nuestra interpretación de eso tiene que ver un poco con lo que decíamos, con la estacionalidad y con que el gobierno encontró una herramienta para intervenir en el mercado, que es fundamentalmente la intervención en el mercado de futuros. Hubo una intervención muy fuerte el 7 de mayo, pero más allá de eso, siguiendo el mercado de cambios, uno lo que ve es que efectivamente el gobierno lo que tiene es un techo tácito del tipo de cambio en 1200 y cada vez que el tipo de cambio se acerca a 1200 interviene fuertes y suben los volúmenes de futuros, ¿no? Esto es, digamos, de alguna manera un incumplimiento al acuerdo con el fondo que se suma a la decisión de no acumular reservas, que es, digamos, el incumplimiento más fuerte y que desencadena toda una serie de incumplimientos más grandes y que, como les decíamos, para nosotros va aumentando la posición de debilidad del gobierno. Como les decía, está la cuestión de la formación de activos externos, de la apertura del cepo. La verdad que nosotros solemos estimar esto mirando un poquito el salario en dólares. El salario registrado en dólares para nosotros es un buen indicador de cuánto va a ser la FAE, ¿sí? A nosotros estamos estimando para este mes alrededor de 1.700 palos de FAE. La verdad que los niveles de salario en dólares que tiene la Argentina hoy, nada, nos indican que esos son compatibles más o menos con una formación de activos externos de 1.500 millones de dólares. Piensen que es más o menos lo que recuperó el mercado oficial con el blend. O sea, sí, mayo. Abril fue 2000. Eso, abril fue 2.200 y mayo nosotros tenemos más o menos 1.700. 1.700 es un número, digamos, sucio, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que es un número que está sucio. ¿Por qué? Porque la FAE, de alguna manera, por cómo se decidió abrir el control de cambios, está absorbiendo otros ítems del mercado de cambios. ¿Cuál, por ejemplo? El más obvio es el de turismo. Como a mí no me conviene pagar la tarjeta con pesos, sino me conviene pagarla con dólares, yo parte de la demanda de turismo la veo ahí. Eso es lo que tienen los 2.200. Además de otro más, que es el de arbitrajes contra el mercado financiero, ¿sí? El gobierno decidió empezar a abrir el cepo, si se quiere, por el rubro o por el sujeto que creía que le generaba menos problemas en términos de demanda potencial. Es decir, elegir entre las empresas y las personas, se fijó quién tenía más pesos para correrle y eligió a las personas, ¿sí? Ahora, eso es objetivamente, bueno, es una forma de organizar la salida del control de cambios. Para nosotros tiene un problema, que es que al decidir abrir el cepo a partir del concepto de la FAE, es el concepto de acceso al mercado que menos condicionantes tiene. Es decir, yo puedo demandar dólares para formación de activos externos sin dar absolutamente ninguna justificación de nada y lo puedo hacer cuantas veces quiero. No es lo mismo que una empresa que tiene que, para acceder por utilidades y dividendos, lo puede hacer una vez contra una declaración de ganancias y un balance presentado, ¿sí? Eso hace que el control de cambios, por más que haya sido abierto parcialmente, de facto está recontraabierto. ¿Por qué? Porque efectivamente cualquier demanda que el gobierno quería taponar y mantener de alguna manera encepada a través del mercado financiero, efectivamente tiene una válvula de transmisión a través de la FAE que le va a abastecer los dólares en el mercado financiero. Creo que lo dije medio en chino, pero el gobierno se propuso, por ejemplo, dejar las utilidades afuera de este esquema y para eso se propuso emitir un BOPREAL. Dijo, nosotros vamos a emitir un BOPREAL para las utilidades retenidas viejas. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuál es la lógica del BOPREAL? La lógica del BOPREAL es yo te doy un bono
y si vos querés de alguna manera demandar los dólares, vas a tener que liquidar el bono contra cable, vas a tener que liquidar el bono contra moneda extranjera en el mercado financiero y probablemente vas a conseguir los dólares a un precio más caro. En la medida que la forma en la que se abrió el cepo hace que haya siempre un canal de transmisión entre el mercado oficial y el mercado paralelo abierto, que es la FAE de personas humanas, hoy esa estrategia no tiene mucho sentido, porque si las empresas licitan el BOPREAL y lo venden en el mercado financiero, van a terminar obteniendo un precio muy parecido al oficial, porque va a haber alguien que va a poder comprar FAE en el mercado oficial y tirársela al paralelo, ¿sí? Entonces, de alguna manera esa decisión, que es como un poco se estructuró la salida del control de cambio, lo que nosotros vemos es que tiene muy probablemente una motivación muy política, que le pone al gobierno una situación donde le pone un piso de demanda muy alto en el mercado de cambio y donde además, como lo deja en una situación de bastante escaso control en términos de controles de cambio remanentes. Algo similar se había hablado de las ON, ¿no? De la LICE, que emitía ON a corto plazo. A ver, ¿cómo sería? Sí, efectivamente ahí lo que había es... Pero la pregunta que te hago es si pueden hacerlo por el BOPREAL, ¿por qué le prohibieron la emisión de esas ON, digamos? Bueno, porque efectivamente, a ver, me parece que porque todavía tienen expectativa de emitirlo, ¿sí? Y en la medida que, en la medida que se iban por otros canales de otros títulos que quizás les resultaban más baratos en tipo de cambio que esos, te ibas quedando sin esa demanda y te metía presión, ¿sí? Yo creo que no está todavía saldado que no se va a emitir el BOPREAL, ¿sí? Lo que digo es que es más complicado y que plantea desafíos en parte de cómo se estructuró la salida del control de cambio, ¿sí? Como hay más para discutir en torno a esto, pero hay algo que vuelve todo el tiempo con esta lógica del plan colchón, que es que en buena medida cuando se piensa cómo se empieza a abrir un control de cambio, uno lo primero que trata de pensar es cuáles son los rubros que me van a aportar oferta, ¿no? Y el gobierno de alguna manera lo que hizo fue abrirle la puerta a un rubro que generalmente en la mayoría de las recomendaciones es el último, o sea, arrancó por el final, pero que además, en términos de su aporte de oferta de divisas, ya había hecho la mayor parte del aporte, porque había hecho un blanqueo récord, ¿no? Entonces, a partir de ahora, la verdad que es difícil imaginar por qué las personas humanas van a volcar dólares masivamente al mercado después de haber puesto 20.000 millones de dólares en un blanqueo que fue prácticamente gratuito. Sí. Entonces, ¿qué dólares van a ser mucho? Más allá del blanqueo. Hay un tema que está... Sí, yo creo, ahora lo vemos, nosotros tenemos una hipótesis sobre eso. Yo creo que eso es, que la insistencia con ese tema en verdad tiene que ver con que la capacidad prestable en dólares del sistema financiero se está quedando sin nafta. Y los préstamos en dólares vienen siendo un aporte muy, muy importante para estabilizar un mercado de cambio que es raro que se estabilice a este precio. Entonces el gobierno lo que está tratando de buscar ponerle más combustible, pero ténganme un poquito de paciencia para eso. Bueno, como les decía, a grandes rasgos lo que hay es como una decisión de cumplir una meta de reservas. A mí acá me gusta hacer un punto. La meta de reservas que puso el fondo es una meta... No sé si ustedes lo tienen hecho el ejercicio. Nosotros hicimos el ejercicio de, ¿se puede cumplir la meta de reservas con el dólar a 1.400? Y a mí no me da, che. Le tengo que meter un dinamismo a los factores financieros que son una bestialidad. Es difícil pensar cuál es la lógica con la que el Fondo Monetario calibró la meta, porque le dio toda la plata al principio, que era como el mecanismo que tenía de alguna manera tradicional para controlar al gobierno, y después le puso una meta difícil, casi imposible de cumplir. Yo la única lógica que le encontré es que el fondo calibró la meta para que el gobierno no use la plata del fondo para los vencimientos de deuda de este año, ¿sí? Es más o menos eso. Como les decía, es una meta de reservas que implica que el gobierno compre en el mercado alrededor de 18.000 millones de dólares en el año,
¿sí? Para poder pagar los compromisos de deuda y terminar acumulando los casi 9.000, 10.000 que tiene que cumplir. Es una meta imposible, digamos, en términos de su cumplimiento como estaba. Nada, estamos recontra lejos y lo que vemos es que, al revés, el gobierno lo que desde el principio dijo es que no lo iba a hacer para tratar de sostener bajo el tipo de cambio. Esto naturalmente llevó también a algunas cuestiones en términos de desvíos de la política monetaria, ¿sí? Al desarmarse el canal por el cual el programa tenía pensado abastecer de pesos a la economía, lo que pasa a ser necesario es crear un nuevo canal de monetización de la economía, y ahí apareció la transferencia de los 12 billones de pesos de utilidades del Banco Central al Tesoro, que bueno, nada, que son emisión que va a abastecer probablemente el crecimiento del crédito. Acá hubo un parate y empiezo, creo que, a ordenar un poquito más lo que queremos transmitir. Veo que lo que tenemos es una situación donde Argentina tenía que construir, según el Fondo Monetario, un paréntesis en su estrategia de desinflación para volver a los mercados y después hacer lo que quisiera. Argentina no lo está haciendo y eso, yo tengo la sensación, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo tengo la sensación de que hoy estamos teniendo todos la sensación de que eso es gratis, de que no pasa absolutamente nada, que el fondo no hace absolutamente nada y que al gobierno le sale absolutamente gratis esto. Yo creo que no es así, yo creo que esto es un momento y que esto tiene que ver con algo que Argentina ya vivió y vivió hace bastante poco tiempo. A veces parece que somos medio como la peli de Memento, que no tenemos ni siquiera memoria de corto plazo, pero lo que naturalmente va a pasar si Argentina incumple el acuerdo con el fondo y no logra en su fuga hacia adelante abrir el mercado en las condiciones que se está planteando, es que nos vamos a gastar el préstamo del Fondo Monetario para pagar los vencimientos de deuda de este año. ¿Cuánto nos dura eso? Más o menos 9 meses. O sea que más o menos en enero o febrero del año que viene nos vamos a haber gastado el préstamo del Fondo Monetario. ¿Dónde vamos a estar? Y vamos a estar en una situación donde vamos a tener un nivel de reservas netas negativas parecidas a las del punto de partida, con una exposición con el Fondo Monetario de 20.000 millones de dólares más, y muy difícilmente con un riesgo país mucho mejor que eso, ¿sí? A los 15 me refiero. Claro, lo que pasa es que después los desembolsos son tan chiquitos que se te va prácticamente en el flujo, no te alcanzan para cubrir ni el flujo de intereses con el propio fondo. Entonces, el grueso te lo comes con los 2 vencimientos de capital de la deuda de ahora de julio y de enero. Entonces, sí. Estoy contando todo lo que cuenta el propio gobierno, que es el repo de 2.000 millones, no tenía el Bonte 2030 y estoy contando los desembolsos de organismos. De vuelta, eso es un detalle, ¿no? Porque podemos terminar en reserva, no sé, podemos estar en febrero, en vez de tener menos 6.500 de reserva netas, tener menos 4.000, y quizás ese es un escenario bueno, pero lo que digo es que vamos a estar de repente en un escenario que es como, bueno, de vuelta, una economía atrapada en un problema de deuda, que es con un cronograma de vencimientos altísimos, con una posición de reservas muy complicada y nada, con dificultades para acceder al mercado. Yo creo que no, o sea, la única justificación que hay es electoral, es una discusión donde lo que hay es una priorización del objetivo de desinflación, y la priorización del objetivo de desinflación lo que hace es, mira, si yo voy y demando los dólares que tendría que demandar en el mercado de cambio para acumular reservas, lo que hago es poner una presión de demanda que me sube el precio. Si me sube el precio, como yo me comprometía que hasta 1.400 no podía hacer nada, bueno, voy a terminar teniendo un tipo de cambio muy alto, voy a tener una inflación muy alta y esa inflación muy alta me va a generar un resultado electoral muy malo. Ahí empieza toda la discusión del gobierno, ¿viste? Sobre qué es lo que manda sobre la dinámica del riesgo país, ¿no? Donde probablemente los del gobierno te dicen, para mí es mucho más importante tener un buen resultado político que acumular reservas. Bueno, esa es una discusión medio difícil de saldar. Hasta ahora la verdad que mi sensación es que el mercado le viene como que le puso
un freno en términos de la baja del riesgo país. Exacto, exacto. Efectivamente, y medio que fue al revés. Como que hay algo de eso que sí tiene que resuena, ¿no? Que rima. Es obvio que después las condiciones, esto lo charlamos con algunos de ustedes, las condiciones objetivas de la economía argentina son muy distintas, ¿no? Y los problemas o las crisis del sector externo que uno se puede imaginar que tenga que enfrentar este gobierno son muy distintas que las que tuvo que enfrentar el gobierno de Macri. Pero eso no quiere decir que no esté el problema ahí y que no haya que prestarle atención. Yo creo que acá está medio un poco la clave de todo. Yo creo que hasta ahora lo que venimos viendo es que el mercado le dice al gobierno, no, mira, tu fuga hacia adelante tiene un límite que es la credibilidad que tenés al no tener reservas. Yo lo que necesito es, de alguna manera, es que acumules reservas. El gobierno, si se quiere, para mí tomó nota de esto. Yo creo que a mí me cuesta no interpretar la emisión del bono último como de alguna manera una asunción del daño que le estaba generando no cumplir con la meta de reservas, y lo que salió es a tratar de generar una forma alternativa de resolver este problema, que es vía financiamiento. Efectivamente, con un riesgo país muy alto, la emisión en dólares no era una posibilidad, lo que se armó es una emisión en pesos. Después, si quieren, lo charlamos un poco más en detalle. La emisión es una emisión que tuvo, para mi gusto, dos señales muy malas para el mercado, que es una tasa muy, muy alta, ¿sí? Eso se ve en la compresión de precio del bono. El bono generó eso, el primer día ganancias, 5% en dólares. Claro que si lo anualizamos como anualiza Milei la inflación, son ganancias en dólares infinitas. No solo eso, sino como que también en términos de esto, lo que implicó es que tuvo que desarmar parte de las restricciones que se había puesto el propio gobierno en términos de cómo trataba estos ingresos de fondos, con lo cual terminó funcionando, a mi gusto, más como una muestra de desesperación que como una muestra de fortaleza y de que efectivamente abrió el mercado. Esto es hasta ahora, ¿no? Efectivamente, si dentro de 2 meses hay una colocación que le va mejor, esta colocación que vimos, lo que vamos a ver es como que fue la antesala de eso. Pero el partido se está jugando ahí. Mi impresión es que la reacción del riesgo país frente a la colocación fue mala, no bajó, ¿sí? Y el objetivo del gobierno era colocar, juntar $1.000 millones y decirle al mercado, che, mira, vos no te tenés que preocupar por las reservas porque yo tengo una vía para conseguirlas. Bueno, no pasó. ¿Cómo? Relajó fundamentalmente 2 restricciones que tienen que ver, una del Banco Central y una de la CNB. La del Banco Central era la de 6 meses de estadía mínima. El Banco Central sacó medio a medida de la colocación una revisión de su normativa que lo que decía es que los capitales ya no necesitaban quedarse 6 meses desde que ingresaban, sino que bastaba con que compraran un título que tuviera madurez mayor a 6 meses. Que es muy diferente, porque yo puedo comprar el título y venderlo al toque. De hecho, como está también eso, el Banco Central sobre la curva en pesos, además, como montado sobre el volumen y las dimensiones de las intervenciones sobre el mercado de futuros, etcétera. La verdad que eso lo que hizo es cambiarle completamente el perfil al título. El título no, lo hizo. No, lo hizo. Lo que dice es, si vos participás de una licitación primaria del Tesoro y suscribís un título de mayor a 6 meses de duración, no tenés problemas de estadía mínima. Y a la vez hizo otra cosa que es más compleja, pero que es de alguna manera le abrió la puerta a que de alguna manera los límites de estadía mínima se salteen también a partir del mercado financiero. ¿Por qué? Porque antes lo que había era una restricción de la CNB que impedía que los tenedores de deuda transfirieran grandes volúmenes de sus tenencias de títulos al exterior, ¿sí? De caja de valores, Euroclear o a cualquier custodio de los títulos que esté en el exterior. Al poder, el gobierno lo que hizo es levantar esa restricción, con lo cual ahora el que suscribe el título lo puede trasladar a Euroclear, venderlo efectivamente afuera contra cable a un argentino o a un extranjero y también desarmar su posición. Con lo cual lo que hay ahí es de vuelta también una sensación medio donde...
El put, adicionalmente está el put, que es el put más político, es el de que nada, el electoral, ¿no? Que le permite, le da una opción de venta al que compra el título al 2027. No, en verdad la norma, lo que te decía originalmente era que para que vos tengas libre acceso al mercado, es decir, para salir, lo que tenías que hacer originalmente era liquidar en el MULC, quedarte 6 meses y demostrar que lo que comprabas venía de la decisión de inversión de portafolio anterior. Es decir, no es que, porque hay fondos que podían llegar a tener posición previa, entonces bueno, podías irte con tenencia que tenías de antes. El gobierno lo que hizo es flexibilizó los 2 primeros puntos, que le dice no hace falta que entres al mercado siempre y cuando me des los dólares directo en una licitación primaria. Eso tiene alguna racionalidad en términos de no reventar el precio del tipo de cambio cuando entra, pero siguen teniendo que estar cumplidas las 3. Entonces, ahora sí lo que pasa es que efectivamente, nada, eso digamos que se resignó cualquier atisbo de macroprudencialidad que se había empezado a construir. 1000 palos. A mi gusto parece más armado a medida de conseguir los 4.500 que tienen que pagar a principio de julio de la meta de reserva. Porque lo que tomaron, lo que tienen en la CUT, da exacto los análisis globales de Sí, puede ser, es una buena hipótesis, yo no me animo a tanto. Sí, hay muchos rumores sobre la colocación, hay muchos sobre quién participó y quién no y demás. Yo creo que el gobierno problema de liquidez en dólares no tiene con el préstamo del fondo para hacer frente al vencimiento. Creo que lo que había era más una intención de reeditar, que quizás probablemente todavía está viva, de reeditar la experiencia del Caputo 1 con una primera emisión chica, con mucho premio, como tuvo esta, para ir después a una segunda un poco más grande con un poquito menos de premio. La verdad que igual no sé. Sí, la medida esta macroprudencial, ¿se la había también impuesto el fondo? No me acuerdo. Y la verdad que, digamos que, a ver, ahí hay como una cosa, una cronología que cuando uno la ve es Sería otro incumplimiento más con el fondo. el gobierno largó el acuerdo y al día siguiente lo que dijo es que no iba a acumular reservas. ¿Sí? Inmediatamente después hizo unas cosas que es como... Nosotros estábamos hablando del problema de la estacionalidad del mercado de cambio. Inmediatamente después hizo una segunda cosa, que es pronunciar la estacionalidad del mercado de cambio diciendo 2 cosas. Ojo, que la baja de retenciones es temporal y ojo que vienen mis amigos. Y ahí dijo, che, mira, yo abro la puerta a los fondos de inversión de extranjeros y como al fondo generalmente eso, eso está en las recomendaciones de política del fondo. El fondo recomienda ser muy cauto con este tipo de fondos y de vuelta, en términos de abrir la cuenta capital, las 2 cosas por las cuales empezó el gobierno son las 2 cosas que el fondo generalmente dice ponelas al final de todo, que es la FAE y la inversión de portafolio. A eso inicialmente se le puso esta medida prudencial de 6 meses, probablemente para atender cualquier planteo respecto de lo que ya había pasado, y se flexibilizó. Perdón, una cosa más de señales que compró dólares a 1.150, ¿no? El gobierno que decía que iba a comprar a 1.000 y daba la señal expectativa de que iba a bajar a 1.000. Estos 1.000 millones se los compró Flor, ¿no? Es verdad. Es verdad. Sí. Sí, no, a ver, la idea de que va a llegar a 1.000, no sé, eso también da para charlar muchísimo. La verdad que la lógica es que, no sé, incluso teórica de las bandas, siguiendo el paper de Krugman y demás, es que lo bueno de las bandas es que si funcionan bien, nunca llegas al límite. ¿No? ¿Por qué? Porque siempre que estás llegando al límite de la banda, opera la expectativa del tipo de cambio y opera la expectativa respecto de la potencia de la intervención y hace que todos nos demos vuelta antes. Entonces, de alguna manera, cuando vos decís yo compro en el piso de la banda, lo que estás diciendo es yo no compro nunca. Bueno. Efectivamente.
No, a ver, yo no lo discuto. Mi punto es tratar de plantear que esa decisión tiene riesgos, ¿no? En ningún momento estoy diciendo que no tiene racionalidad, al revés. Lo que digo es, mira, esto tiene una racionalidad política. Eso también implica tener quizás una mirada demasiado política respecto de cómo funciona el mercado de capitales, ¿sí? Y ahí está el punto que quizás hacemos más en términos de los riesgos que genera. Quizás confiar demasiado en el resultado político y reventando tu capacidad de pago y habiéndote fumado como el último recurso de aumentar tu exposición de deuda con el Fondo Monetario, ojo que te puede dejar muy mal parado después. Creo que fundamentalmente ese es el punto que hacemos, sin discutir la racionalidad de la decisión del gobierno, que es priorizar la desinflación. Yo creo que también es un poco como planteaba Fede, es un lugar al que vas llegando por acumulación de errores anteriores, como no necesariamente tenías que llegar acá. Déjenme hacer un solo punto y ya le paso la palabra a Fede para ver la parte de ingresos, que tiene que ver con lo que charlábamos antes del plan colchón y demás. Nosotros lo que estamos viendo es que cuando mirás el mercado de cambio empezamos a tener ahora algunos primeros números de cómo está funcionando después de la apertura del cepo, ¿no? Y cuando mirás lo que pasa, lo que vemos es que tenemos importaciones récord, tenemos el turismo emisivo en niveles récord, y bueno, tenemos la FAE en niveles récord, ¿no? Tenemos una demanda muy fuerte, muy sostenida, muy estable, muy apalancada en factores muy, muy fuertes. Y por el otro lado lo que tenemos es una oferta de dólares que viene fundamentalmente del sector agropecuario, que está efectivamente liquidando mucho con el incentivo de la baja de retenciones temporarias. Pero lo que tenemos también otra vez es un aporte muy, muy dinámico y muy fuerte del crédito en dólares al sector privado, ¿sí? Esto volvió a ser muy fuerte en mayo, volvimos a niveles como cerca a los máximos de aporte que tuvieron estas variables, que estuvieron en enero, febrero del 25. Y esto abre una pregunta también, que es hasta cuándo y bajo qué condiciones aguanta este ritmo, ¿no? Porque efectivamente uno de los riesgos que hay es que al gobierno por algún motivo se le coordinen como la reversión del ciclo financiero privado con la baja de la liquidación del agro. Y ahí nosotros lo que estamos viendo es un poco lo que les comentábamos en términos de esa situación de la capacidad prestable. Nosotros seguimos un ratio, que es un ratio que incluso el gobierno lo mencionó a veces como el indicador que ellos miran, que es la proporción de préstamos en dólares respecto de los depósitos en dólares, ¿sí? Y lo que vemos es que el ratio ese está llegando a los máximos, no a los máximos, perdón, me corrijo, está llegando a los niveles promedio del macrismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Acá hay un canal de oferta de dólares en el mercado de cambio que lo generan los créditos en dólares que da el propio sistema financiero. Por regulación del Banco Central, cuando se da un préstamo en dólares, esos dólares se tienen que liquidar en el mercado de cambio. Con lo cual, cada vez que hay un crédito, hay oferta de dólares. Eso viene siendo un factor que le pone mucha oferta al mercado de dólares y que viene siendo muy fuerte. Bueno, efectivamente, estamos llegando a un punto medio de saturación, donde esa herramienta se está quedando sin combustible. Ahí nosotros vemos dos síntomas adicionales de esto, de que esto se puede estar transformando medio en un problema. Uno es como la insistencia del gobierno con el plan colchón, ¿sí? Me parece que ahí hay ya también de vuelta una muestra de debilidad más que de fortaleza en términos de necesitar de alguna manera que los dólares que no entraron al blanqueo o que entraron al blanqueo y se fueran, vuelvan acá para abastecer este canal de oferta en el mercado de dólares. Y el segundo es más objetivo y tiene que ver con lo que empezamos a ver de que los bancos están empezando a competir por la capacidad prestable en dólares, que era algo que no pasaba, ¿sí? De repente lo que aparecieron fueron los plazos fijos a un año al 5,5 para depósitos en dólares. Era algo que no parecía hace mucho y que efectivamente es una forma que tienen los bancos de alguna manera de ampliar su capacidad prestable en dólares. Porque es muy técnico, tiene que ver con cómo está diseñada la norma de encajes en dólares, pero si vos tenés un depósito a más de un año, tu encaje en dólares es mucho más chico que si lo tenés en un depósito a la vista. Entonces ahí hay una forma, de alguna manera, de extender y aumentar la capacidad prestable en dólares. Lo que estamos viendo es que el sistema en ese sentido está estresado y ahí sí, de vuelta para nosotros aparece un riesgo que tiene que ver con, como les decía antes, que de alguna manera
el agotamiento de esa capacidad prestable en dólares que tiene el sistema financiero local coincida con la estacionalidad del agro y se empiece a armar algún lío sobre el mercado de cambio. Sí. Una cosita sobre esto, exacto. Vos tenés FAE Sí. y entonces te llevan los dólares. ¿Esos dólares a dónde van? No, quedan... Deberían, no, por eso te pregunto, ¿van a aumentar los depósitos en dólares o no? Porque si mirás No. la tasa, No. A ver, claro, eso es una lógica... Está re buena la pregunta. Eso era así antes, ¿no? Es decir, eso era así antes, en el esquema anterior donde no había flotación. En un esquema con flotación y donde el Banco Central no se mete, el que compra FAE se la compra a alguien que vende. Hay alguien que vende los dólares, efectivamente. Entonces, si se quiere, uno lo que puede hacer es una mirada general donde la dinámica de depósitos en dólares general de la economía es una expresión del resultado externo en el corto plazo de la economía. Si los depósitos en dólares suben, quiere decir que en términos, si se quieren, en términos muy estilizados, están entrando dólares. Después esos dólares se distribuyen. Quizás entran por el sector agropecuario y el sector agropecuario los liquida y lo compramos para hacer FAE, lo compramos para importaciones. Cuando uno mira lo que pasa con los depósitos en dólares en Argentina, dejaron de crecer. Que eso es de alguna manera una muestra de que el superávit externo medio que se agotó. Es algo que nos empezó a decir el ICA de abril, ¿no? Esta cosa de que, perdimos el superávit comercial, probablemente abril fue extraordinario por el tema de las expectativas de devaluación, pero estamos bastante complicados. En un esquema donde los depósitos no suben y de alguna manera el superávit se perdió, la deuda en dólares es un cambio de manos de depósitos que aporta oferta. Cuando yo tomo un crédito en dólares, el banco está obligado a desarmar un encaje y vender de alguna manera esos dólares y pone. Cuando yo tomo una ON, alguien que los tenía depositados me los da a mí y yo tengo que venderlos en el mercado de cambio para después tener acceso a poder recomprar eso. Entonces, efectivamente, la sensación que dan los primeros datos del mercado de cambio es que el mercado está bastante apretado en términos de su resultado externo y que y con eso, con una demanda como muy robusta en términos de sus factores explicativos y una oferta que es, como digamos, o estacional o más flojita. Planteabas lo de las ON. Efectivamente, en términos de las ON no existe el problema de la capacidad prestable que sí tienen los créditos bancarios, ¿no? Ese sí se puede multiplicar, se debería poder circulando, pero bueno, efectivamente, digamos que es un ciclo de reciclaje que sí tiene naturalmente un límite porque tiene el límite de apetito por deuda en dólares que tiene el sistema, ¿no? Sí. Crece muy fuerte y de hecho una de las novedades también es que crece muy fuerte la emisión de deuda en dólares de los bancos. Sí. No, a ver, ese es un lindo punto. Argentina tiene como heredado de la crisis de la convertibilidad muchas restricciones respecto de lo que es la política de crédito para el crédito en dólares. Es decir, quiénes son tomadores posibles de crédito en dólares en el sistema financiero están restringidos, digámoslo, para decirlo, hay muchas más opciones, pero para decirlo mal y rápido, a quienes tienen capacidad de generar divisas. Lo que venimos viendo es que el mercado financiero, es decir, la toma de crédito desintermediado, es una vía de saltarse esas restricciones. Entonces, empresas que no son generadoras de dólares pueden tomar créditos en dólares emitiendo una ON, es decir, sacando al banco del medio, que es el que tiene la regulación del Banco Central. Eso viene siendo muy dinámico en términos del proceso de endeudamiento privado de Argentina. De hecho, la relación es más o menos 3-1, ¿sí? En términos de ON y crédito en dólares. Y últimamente ese era un proceso que, digamos que... Contra crédito. El volumen de emisiones. Es difícil, es como medio difícil también de cuantificar porque... Sí, exacto. Sí. Lo que pasa es que, bueno... Exacto. Exacto.
lo vemos, sí, yo tengo esas sí, tiene rachas, ¿no? Pero el proceso o sea, ¿Por qué la emisión de una mayor emisión de ON no te podría salvar toda esta brecha de la no, recontra, puede. Lo que pasa tiene que haber tomadores de crédito y tiene que haber eso. Efectivamente, ¿qué es lo que hace pensar que no llegaría a cubrir el gap? No, yo no digo que no lo llegue a cumplir. Yo lo que digo es que vos hoy lo que tenés es un proceso donde, fíjate los números, más o menos, tenés 3.000 millones de dólares de aporte de endeudamiento privado, ¿no? Hay que matizarlo bastante. Mayo del 25, solo mayo, ¿sí? Que están poniendo 1.000 más o menos los créditos en dólares bancarios, 2.000 más o menos las ON en dólares, ¿sí? Efectivamente, nosotros lo que decimos es, che, mira, ojo, el mercado de cambio está sostenido a este precio por la cosecha del agro y por este ciclo de endeudamiento privado. La pata bancaria de este ciclo de endeudamiento privado está empezando a dar muestras de fatiga. La pata ON, mirá, tiene menos regulación, tiene menos controles, tiene menos de estos problemas, pero bueno, lo que ahí se necesita es como mucho más incentivo financiero en términos de que eso sea una ecuación que sirva. Hoy, cuando vos ves quiénes están tomando mucha deuda en dólares, son los propios bancos, ¿sí? Y los bancos en buena medida están haciendo esto o para alimentar algunas operaciones de fondeo de su propio negocio o porque en buena medida el Banco Central lo que les dijo es, che, mira, si vos te fondeás en dólares en el mercado y no con depósitos, yo te dejo ser mucho más laxo respecto de a quién le prestás en dólares. ¿Sí? Es un hecho que hay que explicitar que primero que los bancos son los más importantes, pero hay muchas emisiones de empresas. No, venía siendo energía, ¿eh? Energía venía siendo arrollador en el segundo semestre del 24 era un proceso fundamentalmente liderado por energía, entonces vos decías, bueno, mirá, de alguna manera se están saltando las regulaciones del central en términos de política de crédito, pero los grandes tomadores son sectores de transables con mucho potencial. Entonces, salvo algunas empresas de servicios... En todo caso, lo que yo digo es que esa es una señal, todo lo precaria que cerramos, de que hay alguien que le da, que cree, digamos, en la actual política macro. Obviamente esto no hay ninguna sorpresa en Argentina, esto puede ir para un lado y inesperadamente al día siguiente para el otro, pero eso no es específico de la mala praxis o lo que fuere de este... No, pero yo no digo... No, a ver, por eso a mí lo que me gusta es más como enfatizar en qué medida se asumen riesgos en función de algunas decisiones. Y yo lo que sí veo es que lo que hay es como una cuestión donde, en términos de priorizar un objetivo de política que no es el que se había acordado con el Fondo Monetario, lo que se empiezan es a asumir riesgos. Y que estamos efectivamente en una etapa donde parece que esos riesgos no importan, pero la verdad es que sí importan y que te pueden dejar una situación complicada hacia adelante. Y que... Dale. Pero digo, hay que balancear esos riesgos contra otros riesgos, digamos. Por supuesto que sí. La alternativa es ausencia de riesgos. No, por supuesto que no. No. Sí, vigorosa la emisión de ON a pesar de todos estos defaults. Sí. Viene como... Yo digo es que buena parte de la plata de las ONs es disminución de los depósitos. Es decir, fíjate la propaganda que hacían los bancos hace unos meses. Usted blanqueó, qué sé yo, en vez de tener la guita en el banco, poner al 8% en tal empresa, tal otra. Con lo cual, digo, el resultado uno ve, caen los depósitos. Bueno, caen los depósitos, suben las ON. No creo que haya demasiada guita nueva de eso. No, pero digo, por eso también... Cayeron en esta medida los depósitos en dólares, y no cayeron en la medida que subieron. No, igual para... Pero digo, al principio del blanqueo habían empezado a caer. Y volviendo a lo que decías antes, el tema del colchón, ¿no? Mi impresión es que el tema del
estás ahí o no. Me parece que la idea del colchón es dinamicemos el consumo. Y obviamente vos para que te gastes las 50 lucas que ahorraste en algún momento, no alcanza con que el ministro, el presidente o quien sea te diga que lo haga, sino que tiene que ver con que vos pierdas el miedo a que se vaya todo el diablo, a que pierdas el laburo, a que te vaya mal. Juega lo que dice Guillermo, qué pasa en las elecciones, cómo queda el gobierno. Con lo cual digo, en el escenario positivo de eso, la salida de Guita al colchón va a ser un proceso paulatino, lento, qué sé yo, y va a tener como principal impacto, de vuelta si sale bien, el aumento del consumo de algunas cosas, básicamente automotriz, real estate y algunas cosas. ¿Sabes cuánto es el consumo del PIB hoy? ¿Consumo de? El PIB hoy en Argentina, 85. O sea que si es más consumo todavía, ¿no? Menos espacio para el consumo. Bueno, pero digo, me parece que el mensaje Es eso, es es para la eso. clase media. Es corto Vos plazo. juntaste 50 lucas, 20 lucas, 100 lucas, 300 lucas. Yo creo que son los dos. Yo creo que son los dos. Yo sí veo una cierta preocupación por el gobierno de volver de abastecer este canal de dólares para el sistema. Digo que difícilmente, así como en el blanqueo vos tuviste 20 lucas, 25, acá no vas a tener un número relevante. Y además esa guita va a ir a las empresas, va a ir a Toyota, a Erstein, qué sé yo, a los que venden esas cosas. ¿Te pasa la posta? Imperialismo de la finanza. No, total. No, aparte, para mí es al revés. Para mí es un placer estar escuchándolos. Aprendo un montón. Sí. El tema es que son medio traicioneras, ¿viste? Como decía Guillermo, cuando están, está bárbaro, pero cuando se van, uy, ¿qué hacemos? Voy cortito, sí, también me parece que está bueno que charlemos más en general, ¿no? Más que de dudas puntuales, me parece que ahí, si bien está buenísimo el peloteo, me parece que está bueno también lo más general. Básicamente lo que nosotros voy a tratar de establecer los mensajes más generales nuestros en términos de la evolución de los ingresos. Nosotros partimos siempre de la base de la evolución de los ingresos del sector privado registrado, que obviamente es mayoritario y además nos ayuda a entender la dinámica en parte importante hacia adelante, pero sobre todo la interacción con la inflación, que es un poco lo que nosotros más nos interesa. Lo que nosotros vemos es que, y también miramos mucho esto porque hay que con la alta inflación los indicadores salariales se dieron cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, uno tiene que prestar mucha atención a la metodología de cada uno de los indicadores salariales porque, sobre todo en el periodo de alta inflación, hubo divergencias muy grandes, sobre todo con uno en particular que es el RIPTE, y eso generaba mucha confusión en la opinión pública y en los que no son especialistas en estos temas o por lo menos no conocen las diferencias entre los indicadores. Entonces, básicamente lo que nosotros decimos es hubo un periodo muy claro de incremento en distintas intensidades según los indicadores, lógicamente, pero sí hubo un incremento muy claro de los salarios reales en el segundo semestre de 2024, es decir, en el periodo en donde el gobierno logró consolidar la baja de la inflación. Eso tuvo como consecuencia una recuperación generalizada de los salarios y diría de los ingresos de la población en todo sentido. Y ese proceso nosotros ya lo veíamos a partir del análisis de las negociaciones colectivas, que era un proceso que difícilmente se iba a sostener en 2025. Y nosotros hacemos una diferencia fuerte entre la dinámica de 2024, de fuerte recuperación, con la dinámica de 2025. Y efectivamente, cuando analizamos los distintos indicadores, sea porque se aceleran fuerte o sea porque se amesetan completamente, la dinámica es muy diferente. Efectivamente, en este indicador que tenemos a mano y que hacemos nosotros en un relevamiento de 21 paritarias, lo que vemos es que el estancamiento es muy claro, la meseta es muy clara, la meseta tiene que ver con el amesetamiento de la inflación en torno al 2%, pero además en donde había paritarias que generalizadamente cuando renegociaban empezaban a renegociar por debajo de 2.
o entre 2 y 1, entre 1 y 2, dicho mejor, y eso obligaba a que, para que haya una recuperación, la inflación tenía que bajar debajo de 1. No arranqué y ya tengo preguntas. Así que déjame hacer un cachito y bueno, no sé, me parece, ¿no? Para ser más ordenado. O decime, dale, ya me frené. Sí. Sí. Cuando ustedes promedian entre paritarias, Sí. no tienen en cuenta movimientos de un sector a otro. ¿Eso sí está en el INDEC o no? ¿Qué significa movimientos de un sector a otro? ¿El INDEC contempla que trabajadores pasen de un lugar con menos paritarias a otro con paritarias más altas, por ejemplo? ¿O no tiene? Cambios de composición del empleo. Eso decís, cambio de composición del empleo. No. Nosotros usamos ponderadores fijos en relación a la última ponderación que nos da el empleo, porque si no, estás mezclando las dos cosas. En el CIPA tenés el cambio de ponderación, en el IS no tenés el cambio de ponderación. ¿Sí? Depende del indicador. En RIPTE sí lo tenés, RIPTE lo tenés, CIPA sí lo tenés, IS no lo tenés. Entonces, cuando nosotros estábamos viendo, cosa que nos pasa de vez en cuando con Pablo, que de repente yo miro lo que permite ver las paritarias, es adelantarte a la nominalidad entre 2 y 3 meses. Entonces decís, che, mirá, están cerrando al 1, mirá, me da 1.8, 1.6, 1.1, y si la infla es difícil que baje eso, che, mirá, acá esto se complica. Y los últimos indicadores salariales estaban dando un crecimiento de 2 puntos, ¿sí? Porque miran el rezago 3 meses antes. Entonces, adelantarse de 3 meses o 3 meses para adelante, nominalidad, y los indicadores están mirando 2 meses atrás, es como que tenés una película 5 meses adelantada. Es una cosa medio loca de poder hacer, y efectivamente las negociaciones paritarias te lo permiten hacer, y por eso digo que hay mucha más información que antes, y eso está buenísimo en términos de análisis. Y lo que nosotros empezábamos a ver es que esto se estaba planchando, básicamente, y que cuando terminan saliendo los indicadores, con medio complicaciones, pero cuando salen, efectivamente muestran ese proceso. Ahora, ese era un proceso que en términos analíticos decíamos, bueno, además de que vos tenés negociaciones que están negociándose en un lugar muy bajo, es decir, una pauta salarial muy exigente, no acordada con los actores, esto es importante, no acordada con los actores, pero sí aceptada por los actores voluntariamente, sin ningún tipo de quilombo. No hubo ningún tipo de conflictividad entre los actores, entre cámaras y sindicatos, y negociaban a esos niveles. Era un proceso que naturalmente iba a llevar al estancamiento o a una eventual caída si la inflación no bajaba de 2 puntos. Obviamente que la inflación no bajó de 2 puntos, sino que no solo no bajó de 2 puntos, sino que subió. ¿Sí? La inflación se fue a 3,7 y después a 2,8, y fíjense los meses de enero, febrero, marzo, donde están los promedios de paritaria, que son las líneas... perdón, ¿está pasando? Sí. Eso es espectacular, pues yo pasaba de cosas. Las barras, que son los promedios de paritarias, y la infla que nos quedó arriba. ¿Sí? Con lo cual tenemos un gap que obviamente en marzo fue muy evidente, pero ya era una diferencia que ya se veía. Entonces nosotros decíamos, che, pero las paritarias se renegocian cada 3 meses, y estos tipos por primera vez, desde que arranca el gobierno, en realidad desde febrero, por primera vez vamos a tener un proceso de renegociación de paritarias generalizado con caída de salario real. Y esto va a cambiar la coyuntura, porque lógico, cuando te sentás a renegociar y ganás salario real, y el gobierno te dice, negociame nominalmente hacia adelante menos, vos no tenés tanto quilombo. Dices, bueno, qué sé yo, creo. La verdad que lo vengo haciendo, costumbre, típico de alta inflación, no, costumbre, bueno, mirá, vengo, se consolida, ¿no? Como dicen los papers de alta inflación, consolido mi escenario, efectivamente el gobierno tenía razón, bajó la inflación, tengo aumento de salario real, sigo haciendo lo mismo. ¿Qué hago? La pauta de gobierno. Perfecto, no hay problema. ¿Hasta qué? Hasta que cambie la coyuntura. ¿Cambia la coyuntura? ¿Cuándo? En enero o febrero empezó a cambiar, en marzo cambia rotundamente. Cuando tenés que reabrir en abril, que casi todos reabren en abril, empiezan a los quilombos. ¿Qué es los quilombos? Bueno, che, yo te pido que bajes. No, pero pará. ¿Qué hago? ¿Y los 3 puntos que perdí antes, qué hacemos? No, ¿qué hacemos? Nada. Yo ya te dije que tenés que negociar entre 1 y 2, como lo venías haciendo. No, pero perdí 3 puntos ahora. No es que gané 2 puntos, perdí 3 puntos. Cambió la coyuntura. Lo interesante es que cambió la coyuntura en todos lados. Y esto es raro también. Porque fíjense cómo es el proceso de recuperación. Obviamente había más positivos que negativos, ¿sí? Cuando se recuperaban, pero no todos eran positivos, ¿sí? En relación a los negativos, pero cuando empezaron a ser negativos fueron casi todos negativos. ¿Sí? Es decir, cuando tenemos ese proceso de entre 1 y 2 de paritarias contra 2 y pico de inflación, o 3,7 ni hablar,
hubo un proceso generalizado. Y esto habla de lo que decíamos, por eso digo que cuando lo ves en los datos decís, mirá, estaban efectivamente negociando todos entre unidos. ¿Sí? Y era generalizado el tema. Los verdes, perdón, no le expliqué. No, está bien que no le expliqué. Los verdes son aumento del salario real mensual. ¿Sí? Es decir, lo que vos te aumenta ese mes, el salario nominal está por encima de la inflación. Acordate que casi todos los meses, o sea, la frecuencia es completa. O sea, casi todas las paritarias tienen aumentos mensuales. No, porque esto antes no era, y es un indicador también de alta inflación. Que, todos los meses necesito que aumente. No, pará, flaco. Sí, todos los meses, ya está instalado que todos los meses algún tipo de aumento tenés. Tengo una pregunta por desconocimiento. Sí, Entre lo que se acuerda en paritaria y lo que esos tipos finalmente cobran, ¿es exactamente igual o a veces hay en el medio empresas que pagan más, bonos y cosas por el estilo que hacen que el RIT o lo que sea dé más de lo que daba, de lo que dio la paritaria? ¿O es igual? No, me encanta. La pregunta no es una pregunta por desconocimiento. Efectivamente hay algo de tu, de tu quehacer cotidiano que hace que me preguntes eso. En el sector privado, en el público no, porque obviamente si Espera. el docente da 1,8, Me estás preguntando por algo que acá lo puedo explicar y me encanta porque en general cuando lo quieres explicar es un quilombo, pero es entre el salario efectivo y el salario negociado. ¿Sí? La diferencia entre el salario efectivo y el salario negociado. Entonces, cuando el CIPA nos estaba dando hace unos meses unos aumentos 2 puntos arriba mensual de lo que negocian las paritarias, decía, acá cambió el régimen. Es decir, los tipos están yéndose, o sea, hay empresas pagando por encima de lo que negociaron y hay algo ahí que las paritarias no están permitiendo prever lo que efectivamente termina el salario efectivo. ¿Sí? Esperá, déjame terminar. Eso tiene que poder explicarse. Es decir, ¿por qué el salario efectivo tiene una evolución diferente del salario de paritarias? ¿Cuándo pasa eso? Bueno, pasaba al inicio de los 2000. ¿Por qué? Porque no había paritarias. Al inicio de los 2000 no había paritarias. Pero cuando empezó a instalarse el régimen de paritarias generalizadas, es decir, millones de paritarias negociándose todo el tiempo, efectivamente, cuando haces, nosotros escribimos un paper y vos ves, mirá, está re bien, efectivamente, con ciertos gaps momentáneos, pero efectivamente te da que lo negociado la variación mensual nominal, efectivamente es la variación nominal del promedio, y si lo haces por sector te da bastante bien también. Con lo cual decís, la negociación colectiva acá efectivamente sirve para pegarle. Bueno, perfecto, muy bien. Cuestiones metodológicas, quilombo. Pero negocian sumas fijas, extraordinarias. ¿Es el promedio de paritarias eso o no? ¿Lo metés o no lo metés? ¿Cómo lo metés? ¿Cómo lo vas a discutir? Cuando publica el Ministerio de Promedio Paritaria, ¿lo mete la suma fija o no? ¿Cómo intervienen las sumas fijas y los proporcionales? ¿Cuándo se mete con el salario básico? ¿Son remunerativos o no remunerativos? Toda esa discusión es metodología pura, discusión pura y de eso, bueno, laburamos en parte. Que es, mirá, te metés adentro de las paritarias y decís, acá está interviniendo tal cosa y hace a lo que están haciendo. O los famosos aumentos por debajo de la mesa. ¿Sí? Que es una de las cosas interesantes, entre comillas, que tiene las negociaciones paritarias y, por lo tanto, la mediación con el salario efectivo. Todo esto que te cuento es dinámica de corto. Cuando vos la ves más larga, efectivamente, terminan confluyendo. ¿Sí? Nosotros hace 3 meses estábamos dudando de eso, pero ahora, mirá, ¿qué pasó? Y el CIPA dio debajo de convenios. Es decir, el salario efectivo de repente se derrumbó. ¿Sí? Terminó debajo de convenios, es decir, bueno, confluyó. ¿Qué pasó ahí? Un efecto cíclico, es decir, se separaron y después se vuelven a unir. El efecto cíclico fueron las horas trabajadas. Es decir, cuando tenés un indicador que es muy susceptible a el componente cíclico, cuando mejora el ciclo económico, mejora las horas, el indicador te va muy para arriba y cuando eso cae, empieza a caer. Si tenés uno que no tiene en cuenta las horas, no tiene componente cíclico, es lo tendencial. Sigo. Más cosas para charlar, pero lo dejamos para después. Otra cosa interesante. Bajó el coeficiente de variación de los convenios, bajó un montón. Bajó un montón. Es decir, había aumentado y de repente bajó, y esto si lo actualizamos da más abajo todavía. Es decir que efectivamente cuando bajó la inflación hubo una pauta salarial que hizo que no se corran mucho de la pauta. Es decir, la pauta salarial fue efectiva hasta ese momento. Pudo llevar adelante el gobierno una pauta salarial que hizo que las diferencias entre los sectores bajaran.
Y eso es bastante inédito, sobre todo si lo comparamos con el periodo de alta inflación, en donde veíamos unos saltos enormes y en donde veíamos en los diarios, fíjense, aparecen los diarios de vez en cuando, paritaria récord, negociaron 12% mensual. Eso está grabado lamentablemente, en general es mentira. Ya no pasa eso, todo mentiras. Dibujo de paritaria. En general no pasa. Ahora no. En su momento, efectivamente, había mucho quilombo. Ahora el gobierno efectivamente logró, hasta ese momento, bajar la dispersión. ¿Y eso qué tiene? Bueno, tiene como corolario, ¿qué cosa? Bueno, que se consoliden las diferencias. Lo que negociaste hasta ahora es lo que tenés. Ya está. Listo, no vas a poder subir. No vas a poder ni bajar ni subir. Es acá, te quedás acá. Y eso es febrero, marzo. Me falta para eso. Si lo metemos, baja más todavía. Y lo otro es que es interesante en términos de la literatura de baja inflación. Cuando baja la inflación, mirá, acá, ¿viste? Es esto, ¿no? Es esto lo que no te puede. Ahora me doy cuenta. Si es 5 mensual, me doy cuenta. Antes de 12, 15, 10, no sé, un quilombo. Ahora es mucho más claro y por lo tanto aparece como mucho más claro sobre la mesa. Y acá hay otro componente bastante interesante en términos de persistencia de comportamientos, que es que las paritarias son trimestrales. Y son trimestrales hace bocha, hace un montón. Bajó la inflación un montón, pero las paritarias siguen siendo trimestrales. De hecho, bancarios negocia mensual. No solo negocia mensual, sino que tiene indexada la paritaria. Es decir, los empleados bancarios tienen su aumento. El aumento que tienen, lo tienen el día después del IPC. Es una cosa maravillosa. Es como tipo, dame literatura de indexación. Ahora, sí, 2025 pasa eso. Hoy está pasando eso. Entonces está bien, es un sector, ¿no? Es un sector, no está generalizado. Pero sí lo que pasa es que bajó mucho la inflación y sin embargo no se estiraron tanto los contratos. Por eso retomo la pregunta que hicimos inicialmente, si desinflar es estabilizar. Si desinflar es estabilizar. Rosenburger lo quiere escuchar en un rato, pero en un rato, no, ahora. Sí. Los bancarios, cuando hay inflación de 3,4, reciben aumento de 3,4. Yes. Y no mencioné el día del bancario. El día del bancario es lindo. Bueno, entonces, paritarias cortas en un contexto de caída del salario real son un quilombo. Son un quilombo. ¿Sí? Si cae el salario real, al toque, reabrís y al toque, literatura de alta inflación mediante, se te mete en la nominalidad salarial. Eso hace que, obviamente, cuando cae el salario real un mes, se te metió el toque en la conflictividad de la negociación. Es decir, la pauta salarial se tiene que revalidar permanentemente, cosa que en la literatura de la estabilización es lo que no está recomendado. ¿Sí? Vos tenés que poder estirar, convencer a los actores, ir hacia adelante. Y eso implica riesgo de retroalimentación, no de retroalimentación, la hiper, no estamos hablando de eso, pero sí de que el shock se te mete más rápido, ¿no? Ahora, la paritaria de comercio, para mí es una de las más, obviamente es la paritaria más importante, pero además mostró demasiado sobre la mesa el problema de la política salarial hoy, que efectivamente, comercio, como ustedes ven, antes de la estrellita esa que se arma, antes de los distintos escenarios, es en el momento en donde negocian los tipos y tienen que decidir el aumento. De hecho, si no me voy demasiado de tema. En ese momento, los tipos tienen que renegociar y el salario real había empezado a caer. Y la negociación que hacen los actores es una negociación típica del momento actual. Vos decís, hay un montón de paritarias, es un quilombo, ¿cómo puede ser? Sí, ¿cómo puede ser? Pero los actores se acomodan. ¿Se acomodan a qué? Bueno, se acomodan a algo que ellos consideran razonable. Y estamos hablando que no son los sindicatos los que se acomodan, son los sindicatos con las cámaras, acuerdan cosas que consideran razonables en torno a lo que no es un quilombo. Entonces, ¿qué hace comercio, sindicato y cámara? Se sientan y dicen, bueno, vamos a hacer lo que pide la pauta, vamos a negociar un aumento debajo de 2 puntos, entre 1 y 2 mensual, y vamos a dar la recuperación, que es lo que siempre hacemos. Cuando nos quedamos cortos, le ponemos la recuperación del contrato que perdimos. O sea, a lo largo de ese contrato, son esos 3 meses que habían pasado, perdimos 3 puntos porcentuales, metámoslo adentro. ¿Qué hizo el gobierno? No me gusta. Pará, pero ya lo tenemos firmado. No me gusta. Pero me hubieses avisado antes. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque vamos a dialogar. Y se sientan a dialogar.
No. ¿Vos querés que yo No, yo no voy a romper esto. Esto es el acuerdo que está firmado. Está firmado, lo vamos a hacer. Pero bueno, no logra el diálogo, hablan con los supermercados. No de los aumentos. Supermercados dicen, pero flaco, paritaria firmada, nos vemos. Y encima en la paritaria está firmado algo que firmaron varios sectores, que es, ¿viste como que el Ministerio de Trabajo tarda en homologar? Mira, si no homologa, lo damos igual, dale. Y sí, pues no vamos a esperar a que lo homologue. No vamos a esperar a que lo homologue. Lo damos igual, listo. Y eso es lo que está firmado en comercio. ¿Qué terminó pasando? Bueno, se dio la dinámica de la costumbre, que es dar los aumentos. Se dieron los aumentos. Y el gobierno quedó expuesto. El hecho de quedar expuesto en una debilidad en la política salarial, obviamente que como muchas de las cosas que charlamos, pasó. Ahora, eso mostró el límite de la estrategia en términos de la discusión de las políticas de ingreso a lo largo de la historia, que es, mirá, si vos no tenés herramientas concretas, puntuales, claras en la política salarial, las costumbres te desbordan, ¿sí? Te desbordan. Y sobre todo porque tenés una estrategia corta, ¿sí? Es decir, esos síntomas de alta inflación no terminaron, están ahí vivos. Ahora, lo interesante es que vos decís, bueno, pasó con comercio, que es la más importante, y ¿no? Comercio y camioneros son los dos que te mueven el perímetro en términos de faro al resto. Y vos decís, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que empezamos a ver es que dos paritarias que son relevantes hicieron lo mismo que comercio. ¿Y quién se enteró? Nadie. No se enteró nadie. Lo hicieron. ¿Y dónde está el conflicto de homologación? No está. Mira, qué loco. ¿Qué pasó? La costumbre. ¿Sí? Todo calladito. Está ocurriendo. ¿Qué significa que está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo lo que decían los actores que era razonable. Es decir, hubo una recomposición frente a lo perdido y una pauta salarial muy baja, por debajo de la inflación actual. Bueno, y ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo hoy. Ahora, en términos de la discusión más larga, lo interesante es que cuando uno hace los datos de los dos gráficos que están ahí hacia la derecha, es que efectivamente el salario real se empezó a estabilizar, ¿sí? Sobre todo cuando uno lo ve en comercio más largo, se empezó a estabilizar. Camionero está repunta un poquito, pero ya lo próximo, o sea, eso actualizado, sobre todo al final de la paritaria, les va a dar abajo, con lo cual el Camioneros va a tener el mismo quilombo. O sea, en un mes tenemos el mismo quilombo, no porque Camioneros se dio mucho quilombo, porque va a pasar lo mismo. Perdieron un montón de salario real y van a decir, mirá, recomponemos, y hay que ver si se entera los diarios o no se enteran los diarios, pero va a ser seguro lo que va a suceder. Y eso, en un punto, además de la cuestión del quehacer de la política de ingresos, para mí hay un punto que está relacionado con algo de más largo plazo, que tiene que ver con la estabilización de los salarios reales. Es decir, el programa antiinflacionario actual tiene de por sí, todo programa antiinflacionario, como bien está escrito por muchos de los autores de esta casa, tiene de por sí una distribución del ingreso implícita. ¿Sí? Estabilizar implica estabilizar la distribución del ingreso, por lo menos por un tiempo. ¿Sí? Por lo menos por un tiempo. Y eso trae la discusión de si estos salarios reales son los salarios reales que acepta la gran mayoría de la población, sobre todo los que están metidos en la discusión de determinación de ingresos, para decirlo de alguna forma, y eso hace a la posibilidad de éxito o de mucho éxito en términos políticos de la estabilización. Es decir, la estabilización no es solamente bajar los precios y sostenerlos bajos, sino que la distribución del ingreso resultante de esa estabilización sea sostenible y aceptada por los actores. Básicamente eso. No estoy diciendo nada nuevo, sino que es escrito. Esperá, ya termino. Así podemos discutir. ¿O querés ahora? Bueno, de vuelta. Jugó la carta válida. No, me parecía que el salario real, o sea, si se puede mantener la distribución del ingreso, si hay el crecimiento de la productividad, que se ha mencionado en las paritarias, o sea, avalamos si hay crecimiento de la productividad. En ese caso, tal vez no en el corto plazo, pero en el mediano plazo, podría darse esa situación, que el salario real suba, aunque no sea tranquila la distribución del ingreso. ¿Cómo lo ves? Que el salario, perdón, ¿cómo? Claro que, a ver si estaba diciendo lo mismo que creía. Claro, que suba la productividad, suba el salario real y la distribución del ingreso no se altera. Sí. O sea, que los salarios suben con la productividad. Sí, efectivamente. No, pero quiero decir, ahí no tendrían oposición a eso. ¿No tendrían oposición quiénes? Y claro, el problema es si los salarios
Sí, complicado, ¿no? Porque está pidiendo entre 1 y 2, que es debajo de la inflación actual, y la última vez que lo hicieron fue contractivo. Entonces, yo creo que hoy el gobierno quiere llevar la inflación a 1. No quiere que los aumentos de los salarios reales sean la productividad, sino que quiere bajar la inflación. Es decir, que no terminó el proceso. Eso es lo que yo interpreto de lo que está pasando con la política salarial. ¿Tá? Eso no implica que el año que viene o el otro sea eso, y que efectivamente estemos discutiendo la próxima vez que vengamos cuáles son los desafíos del crecimiento y qué implica eso en términos de mejora de ingresos, tal cual. Me encanta. Pero me parece que hoy todavía no estamos ahí. Pero me gusta. Sí. Si yo ponía la discusión del empleo acá, nos íbamos a las 5 de la tarde, o sea, casi lo hago, pero íbamos a matar a Pablo. Sí, por supuesto. Esperá, déjame explicar este gráfico que me parece que es interesante y está bueno y también ayuda a entender un poco lo que pasó el año pasado. Vos tenés un cambio fuerte no tenés un cambio fuerte en la distribución de ingresos cuando lo medís por el Gini, no tenés un cambio fuerte en la distribución del ingreso, por lo menos comparado con el 2023, cuando lo medís por los deciles, pero cuando vos ves por fuente de ingresos es impresionante, ¿sí? Y ese laburo es un laburazo, ¿sí? Por eso es que es complejo y tardamos en hacerlo y que pocos lo hacen. Que es tratar de identificar las fuentes de ingreso no por el pH, sino por los indicadores propios de cada uno. Es un laburazo. Y ahí lo que surge es, mirá, la dinámica que estábamos contando de los salarios privados registrados, no solo son los sectores que más ganan o de los que más ganan en la sociedad, es decir, que su salario relativo respecto al resto de las fuentes de ingresos es alto, sino que efectivamente las paritarias funcionaron como las paritarias junto con la desinflación, es decir, indexación y desinflación, funcionaron como una fuente de recuperación muy fuerte, cosa que no pasó en los salarios del sector público y de hecho no pasó en prácticamente ninguna fuente de ingresos, salvo las jubilaciones medias y altas que tuvieron algo muy parecido. Es decir, una indexación mensual a partir de un cierto momento, obviamente una recuperación después de una caída muy grande, y que fueron otros que lograron recuperar el nivel anterior. Con lo cual tenés dos sectores de la sociedad, que son jubilaciones medias y altas, más los salarios privados en promedio, que lograron recuperar rápidamente sus niveles. Ahora, los salarios públicos no tienen esa misma dinámica, y cuando uno ve el indicador de prestaciones sociales, tampoco. ¿Sí? Es decir, los que cobran ingresos por la protección social tampoco lo hicieron, salvo solamente la asignación universal por hijo. ¿Sí? Cuando uno analiza el resto, no te da, y menos si haces el agregado de prestaciones sociales, inclusive la asignación universal por hijo, porque obviamente lo que cobras de asignación universal por hijo es poco en relación a otras prestaciones. Ahora, lo otro interesante es que la desinflación también actuó sobre los informales. ¿Sí? Y eso lo pudimos hacer, y efectivamente la recuperación fue muy grande. Es decir, y esto es bien de mercado, es bien escrito en términos más teóricos, pero es difícil de demostrar, y efectivamente lo encontramos en los números y nos da que efectivamente la recuperación de los asalariados no registrados y los cuentapropistas fue muy importante. Es decir, esa masa de ingresos que aumentó por la desinflación, no solamente aumentó porque tienen más empleo cuentapropistas, que es lo que te da el EPH, sino también porque hubo un aumento fuerte del ingreso real de esos sectores. Obviamente que cuando vos lo analizas en términos de largo plazo, esa recuperación fue solo una recuperación. ¿Sí? O sea, no es un crecimiento fuerte, y obvio que están entre el 40 y el 60% de lo que cobra en promedio un asalariado registrado privado. Pero eso no quiere decir que el crecimiento no haya sido fuerte. ¿Se entiende? O sea, la variación fue importante. ¿Sí? Y fue la desinflación, con lo cual la desinflación es una medida, como bien sabemos muchos de nosotros, muy popular. ¿Sí? Vos bajás la inflación y es popular. Como preguntaba el compañero, vos cuando bajás la inflación está muy bien, ahora cuando la mantenés baja, esos efectos desaparecen, porque está baja. Y se juega otro partido. Ahora, ahí aparece otra pregunta de vuelta de la estabilización, que es si efectivamente se pueden consolidar esas trayectorias desiguales, porque ya bajamos la inflación y, como decíamos, no podemos tener altas variaciones nominales. Y lo otro, obviamente, que se juega es el partido del salario en dólares. ¿Sí? Porque, como ya sabemos, la estabilización tiene un componente fuerte de ancla cambiaria, y hoy estamos en los salarios más altos, estamos en salarios en dólares parecidos a los de 2017, sin embargo los salarios reales comparados con 2017 están 10 puntos abajo. ¿Sí? Con lo cual esto te habla de
que la estabilización estaba apoyada sobre el ancla cambiaria y sobre una apreciación cambiaria muy fuerte, que eso genera problemas en el sector externo, que obviamente genera, al cambiar los precios relativos muy fuerte, percepciones o ingresos relativos muy diferentes para, sobre todo, los sectores medios y altos, y eso es todo un tema. Sí, es todo un tema porque cuando llegamos a esos niveles se armaron unos quilombos bárbaros y lo que muestra es que esa recuperación que vimos y que empezó a paliarse en 2025 pareciera, bueno, llegar a un límite. Y eso, cuando uno lo ve en una perspectiva de largo plazo, es compleja. ¿Sí? Es compleja porque, no lo quiero decir así tan rápido, pero básicamente es, bueno, ya está, 30% de pobreza, nos quedamos acá, este es el país que tenemos, ya está, listo, estamos bien, listo, es esto. Esta es la estabilización, acá llegamos, voy a bajar los precios con este costo, este es el costo de la estabilización, quedamos acá. Entonces, hay algo de eso, y esta es la distribución del ingreso, y estos son los salarios relativos, estos son los ingresos relativos, acá nos quedamos. Pareciera que hay algo de esa tensión que empieza a aparecer en los últimos meses. Listo, no quiero concluir nada, ya estamos, hablé un montón Pablo, gracias por escucharnos y por las preguntas. Bueno, muchísimas gracias a los dos, un placer enorme tenerlos, escucharlos, súper interesante todo lo que presentaron acá. Bueno, pese a mi nula moderación, creo que el mercado logró resolver razonablemente la dinámica, pero sí, seguro quedan preguntas, así que adelante. Barra amarilla 28, ¿ves que emparda los precios? Esa es la aceleración de comercio, básicamente. ¿Sí? Acordate que la suma fija es una sola. Y queda ahí. Con lo cual, los meses siguientes no va a ser 3. Lo que pasó es que saltó el salario en la suma fija y después se te queda. Vas a tener una discusión después porque se te mete en el básico, porque es remunerativa dentro de 3 meses, pero hoy saltó y después, efectivamente, los meses que vienen van a ser de baja. Tomando comercio, van a ser que los aumentos sean en torno al 1,6, que es lo que negocian, no 3. O sea, no es que tenés 3, tenés, de hecho, 4, 1,6, 1,2. Así es la dinámica. Nosotros tenemos nuestro scrapping de precios y nuestras proyecciones de precios. Nosotros tenemos para mayo 1,9 y para junio arrancamos más yendo a 2 de vuelta con un rebotecito. Esto estaba preparado. Sí, está sí, te agradezco mucho. Es un excelente trabajo que hacemos. No, hacemos un compuesto de todo ese, pero obviamente como el efecto más de corto plazo se mide a través de bienes y scrapping. Hay un punto, y acá me estoy metiendo en el terreno de Fede, pero hay un punto que hace que nosotros venimos discutiendo, es que aún si es como vos planteás, o te lo digo al revés, aún si es como el gobierno dice, y esto desinfla muy rápido, y el salario real no cae, estamos hablando también de otro escenario respecto de lo que fue el segundo semestre del 2024. Es un escenario donde la inflación tiene que caer mucho para que el salario no caiga. Es decir, entonces, ahí es un poco nada de vuelta y aprovechando, bueno, para retomar, es un poco nosotros lo que vemos es que de alguna manera el gobierno viene haciendo mucha política de desinflación sobre las dos anclas que a nosotros nos gusta mirar, que son la de salarios y la del tipo de cambio, pero efectivamente las dos entraron a partir de ahora en un proceso distinto, en una etapa distinta, donde las herramientas ya no tienen los márgenes de acción que tenían antes, donde las decisiones van a empezar a pasar un poco más de factura y donde hay que ver cómo sigue la cosa. Como hay persistencia, yo no sé cómo hacen. Porque los programas antiinflacionarios tratan de hacer todo medio junto. Y este gobierno dejó la pata de la política de ingresos medio ahí. ¿Por qué? Bueno, en parte porque son residuos las políticas de ingreso para un tipo de programa como este. Son un residuo. ¿No? Son, qué sé yo. Entonces, bueno, está pasando todo esto. Lo otro que me parece interesante en términos del paper de Wellman, ¿este no debería ser un programa más gradual? Yo creo que es bueno, porque lo discutimos, no lo diga. Dice un programa, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos tipos queriendo llevar la inflación a 1? ¿Para qué? ¿Para qué querés llevar la inflación a 1? Pará, déjala en 2. Acumular reservas, lograr un poco de sostenibilidad. Y con las reservas vos podés tener más grado de libertad para estabilizar, porque en general cuando tenés más reserva tenés más grado de estabilidad, no sé qué, no esto.
quiero bajar a 1. Bueno, ¿querés bajar a 1? Y bueno, están haciendo lo que tienen que hacer para bajar a 1. Bueno, van a 1. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo lo que creo es que el gobierno se autoconvenció de las victorias de corto plazo frente a casi todos diciendo, che, ustedes decían que no podíamos, acá pudimos. Bueno, acá pudimos. Y esa victoria de corto plazo es la que construye la siguiente victoria de corto plazo. Están muy convencidos de eso. Y es una dinámica que, bueno, qué sé yo. Ahí están. Yo creo que Goldman no está muy de acuerdo con la idea de las victorias de corto plazo que se van construyendo a corto plazo y eso arma un plan de estabilización. Bueno, es más difícil. Pero bueno, ahí están, digamos, ¿no? Como vos bien dijiste, no hay un único camino para la estabilización. Las prestaciones sociales en relación al resto pesan muy poco, las jubilaciones sí pesan. De hecho, está bueno, el punto que haces es separar el área gris entre laborales y no laborales, básicamente, que sería el ponderado de salario público, salario privado y empleo registrado, empleo no registrado y cuentapropismo. Si nosotros decimos esto que es masa, es decir, tenemos en cuenta los cambios de composición, porque nosotros queremos ver el cambio de composición porque nos parece importante. Independientemente de eso, tampoco pesa tanto, sobre todo cuando se es larga la comparación, ¿sí? Cuando se es larga la comparación no pesa tanto, pero nada, y menos ahora, en los últimos meses tampoco está pesando. Entonces, pero sí lo que ves es que el área gris, nada, estaba estancada en los últimos meses, con lo cual, nada, hay un proceso que se estancó. ¿Sí? Y no volvió, sí, efectivamente no volvió. Eso, no volvió a los 100. Hay otra cosa, bueno, no, lo del crédito. Contale, sí. Hay otro ejercicio que hicimos, pero de vuelta no queríamos complicarlo porque la verdad que eran muchas cosas, pero hay otro ejercicio que hicimos que nos parece interesante, que es el aporte del crédito. O sea, básicamente acá hay algo que es, en el medio de esto, el crédito al sector privado creció muchísimo, obviamente un nivel muy, muy bajo, pero al crecer tanto, el aporte del crédito está presente y es algo que también hay que tener en cuenta en términos de las cosas que cambiaron en esta economía y que efectivamente pueden explicar un incremento, sobre todo del consumo, que en el PIB, en el indicador del PIB lo tenés muy claro, en el marco de unos ingresos que no recuperaron ese nivel, a pesar de que el consumo sí. Entonces sí que fue, bueno, el crédito tiene algo que aportar. No, yo coincido 100% en que a mí tampoco me va a gustar. Eso clarísimo. Pero sí tengo un matiz en términos del rol del análisis fundamental, ¿sí? En términos de que yo creo que efectivamente no nos puede decir, o yo lo pienso así cuando hago programación cambiaria, no nos puede decir cuándo se va a caer un gobierno. Ahora sí nos puede decir cuando algunas cosas se van a quedar sin nafta y algo va a tener que cambiar para que el gobierno por lo menos pueda seguir, ¿sí? A nosotros nos funcionó así en términos de lo que veníamos viendo previo al acuerdo con el fondo. Nosotros en 2024 empezamos a hacer la programación cambiaria y nos dimos cuenta que hacer en 2025 lo mismo que hiciste en 2024 era imposible. Era imposible comprar tantos dólares, acumular reservas, pagar la deuda, crecer al ritmo que estaba. Todo eso era imposible. Hacer todo eso junto a la vez es imposible. Yo tengo la sensación de que algo parecido está pasando, ¿sí? Y no es la sensación, es una cuestión de que vos mirás la dinámica del mercado cambiario y el mercado cambiario está cerca de ponerle un límite al gobierno. Ese límite para mí hoy se juega en el acceso al mercado. Si el gobierno consigue acceso al mercado de deuda voluntaria, privada, para el sector público, para mí esa es una pieza que cambia el juego, ¿sí? Esa es una pieza que cambia el juego y que efectivamente nos pone en un escenario, más parecido al más optimista para el gobierno, donde de alguna manera la transición a la economía basada en recursos naturales empieza a ser posible, ¿sí? Se puede empezar a pensar. Hasta que eso no suceda, yo lo que veo es que la situación es mucho más frágil y que va mucho más corta y que va mucho más día a día y muy montada sobre parches y sobre situaciones. Entonces yo creo que en buena medida eso, nuestro laburo trata de usar el análisis fundamental para tratar de anticipar y de detectar cuándo se viene algún cambio o cuándo puede haber un quilombo, más en términos de reorganización del esquema de política macro. Y sí, a la vez contar un poco lo que decíamos en términos de patrón.
Después con eso podemos jugar un montón para discutir política y es divertido pensar en esas cosas, pero sí creo que hay un rol ahí y me gusta mucho hacer el punto del acceso al mercado de deuda porque yo creo que es parte de lo que se está jugando hoy y creo que hay parte del apuro del gobierno por conseguir eso en un año electoral que de alguna manera lo desnuda, ¿sí? Porque son los mismos que nos decían que en 2025 no iban a necesitar ir al mercado y ahora están desesperados por mostrarnos y contarnos que ya volvieron, ¿sí? O sea, me parece que hay algo que desnuda eso, que es cierta fragilidad que sigue teniendo el mercado cambiario, que en definitiva es cierta fragilidad que de alguna manera tiene el ancla principal de la desinflación, que todavía está en juego. Yo hago una sola aclaración y le paso a Fede. No. Ojo con el arrastre estadístico de este año, porque es una locura. O sea, hay una cosa que tiene mucho que ver con lo que contaba Fede, que es que Argentina tuvo una caída y una recuperación a un ritmo tremendo. Es una B que es una locura y que en términos de análisis de datos de las comparaciones anuales te deja unos ruidos tremendos, ¿sí? Entonces ya con lo que crecimos hasta diciembre hay un arrastre de casi 2-3 puntos y con lo que crecimos hasta acá ya hay. Entonces veo que la discusión que nosotros planteamos es una discusión donde a partir de ahora los márgenes para sostener ese patrón de recuperación de los ingresos que tuviste no están más. Es decir, de alguna manera, retomando lo que decía Guillermo, ojo que estamos entrando en una etapa donde, nada, vos te quedás vos con muchas de las cosas, digamos, más agresivas que tiene el discurso político del gobierno, pero ya dejás de ofrecer salarios reales que crecen al 3% por mes. Eso ya no va más. Entonces, un poco el punto tiene que ver con eso y en la mirada anual se pierde un poquito. Pero después creo que hay una cosa más estructural sobre salarios y ciclo que quizás. No. Salariazo, ¿eh? Vos cuando... es el 91 de Guillermo, ¿no? Es que cuando vos analizás los primeros, como tenés tanto arrastre, el primer año te va a dar el crecimiento del salario real da por encima del PIB. Porque hubo un ajuste muy, muy grande, histórico. La caída del salario real es histórica y la recuperación también es histórica, ¿entendés? Entonces tenés una B corta que te mueve mucho los promedios. Entonces el aumento de este año del salario real es monstruoso. Eso no quiere decir que no tenga una recuperación muy grande al principio o simplemente arrastre y que tengas una dinámica de semiestancamiento, ¿sí? A lo largo de este año. Por eso nosotros hacíamos hincapié en la cuestión de la coyuntura, ¿no? Quería describir los últimos meses, los meses que vienen, pero en la comparación anual está volando el salario real. Salariazo, Guillermo, hay que decirlo, salariazo y reestructuración productiva. Yo creo que hay algo que... Nosotros de la forma de armar de interpretar la coyuntura del gobierno es por etapas, ¿no? Que no lo charlamos o no lo charlamos tanto. Si nosotros decimos hay una nueva etapa, pero sin lugar a dudas el financiamiento del blanqueo de capitales abrió una etapa inesperada del programa, sin lugar a dudas. Entonces yo creo que cuando vos armás el plan de estabilización, ¿no? Nosotros pensamos un programa de estabilización, cuando pensás el programa de estabilización, uno de los componentes claves era cuánto había que devaluar. Porque cuánto había que devaluar te metía no solo la nominalidad inicial del programa, que es un quilombo, sino el nivel de recesión que ibas a generar, ¿sí? Los primeros meses del programa. Entonces, si este programa tenía el financiamiento de dólares que le dio el blanqueo, es inexplicable que hayan devaluado tanto. Por eso es que la etapa del éxito del blanqueo era inesperada y por lo tanto abrió una etapa del programa que logró desinflar en el marco de una decisión de apreciación cambiaria y de ancla cambiaria, logró desinflar efectivamente mucho y eso es totalmente inesperado. Pero lo que nosotros creemos que es inesperado para el gobierno también. Era inesperado para el gobierno, si no hubiesen devaluado 120%, sería inexplicable meterle un nivel de nominalidad tan grande teniendo un acceso a un financiamiento tan grande. Y como bien sabemos, los que estudiamos programas de estabilización, el financiamiento en dólares que tiene el programa para economías como las nuestras es determinante en términos del éxito de corto plazo del programa, o sea, la capacidad de desinflar. Y yo creo que ahí es donde se cocina un poco el cambio, si querés, o la victoria de corto plazo, que es un poco la victoria rápida del programa que decíamos hace un rato, ¿no? La capacidad de desinflar.
Sí, no, esto, yo me quedo el comentario ese de que efectivamente para mí la decisión del fondo de revisar, de no revisar el acuerdo, de postergar eso, es un primer síntoma también de que algo pasa, ¿no? Uno revisa mirá las noticias de Bloomberg y uno lo que veía es que el gobierno andaba diciendo en todos los roadshows internacionales que le iban a dar la plata, pase lo que pase. Y ahora tiene que salir a decir que no, que va a tener que esperar unos meses. Y hasta que no está aprobado por el directorio la revisión del programa, no hay desembolso. Entonces, como se postergó la revisión de mediados de junio hasta julio, tampoco va a haber desembolso hasta que no se apruebe esa revisión. Todavía no. Más allá de que probablemente están, me da la sensación de que sí es como una muestra de que hay algo vivo ahí respecto de la disconformidad o la incomodidad del otro lado respecto de cómo se está gestionando la política macro, que existe. Naturalmente me parece que el fondo quedó en una posición muy incómoda, pero bueno. Agradecidísimo a CP, la verdad que es muy bueno lo que están haciendo, muchachos, muy buena la consultora, así que les deseamos el mayor de los éxitos, porque son muy jóvenes y hay mucha competencia y muchas gracias.